Muy buenos días a todos, espero que estén muy bien, que estén todos en sus casas y que todas sus familias y seres queridos también estén muy bien. Como ustedes saben, el día viernes es feriado, de manera tal que esta va a ser la última clase que tenemos durante esta semana y vamos a continuar con el estudio de la clasificación de las obligaciones. Recuerden ustedes que, solamente para volver a situarnos en la materia, estamos viendo o estamos estudiando lo que corresponde a la segunda pregunta que vamos a contestar a lo largo de este semestre, que tiene que ver con el hecho de cómo pueden obligarse las personas. Y yo les decía y les he comentado, ¿cierto?, ya varias veces que la respuesta de esta pregunta pasa por el estudio de la clasificación de las obligaciones. Y estamos estudiando las obligaciones según su objeto. Y la clase anterior partimos una nueva clasificación, que es la clasificación que distingue entre las obligaciones de objeto singular y las obligaciones de objeto múltiple. Las obligaciones de objeto singular no representan, la verdad, ninguna dificultad. Sabemos que el objeto de la prestación es una sola cosa, ¿cierto?, o hecho que debe darse, hacerse o no hacerse. Me obligo a entregar un puzzle específico y determinado, ¿cierto? Me obligo a pintar un cuadro, etc. Mientras que las obligaciones de objeto múltiple representan una dificultad mayor. ¿Por qué? Porque el deudor ya no se obliga a dar o entregar una cosa específica y determinada respecto de la cual no existe ninguna duda, ¿cierto? Sino que el deudor está obligado a entregar o dar o ejecutar, ¿cierto?, varias cosas o hechos. En ese sentido, estamos frente a una obligación de objeto múltiple. Y yo les comentaba que las obligaciones de objeto múltiple, es decir, aquellas en las que la prestación se compone de varias cosas que se tienen que dar o entregar o varios hechos que se tienen que ejecutar, las obligaciones de objeto múltiple se subclasifican en tres. Tenemos las obligaciones de simple objeto múltiple, las obligaciones alternativas o disyuntivas y las obligaciones facultativas. Las obligaciones de simple objeto múltiple, yo les decía que son la regla general y son aquellas en las que el deudor debe, ¿cierto?, varias cosas y que se distinguen por la expresión y. Debo un reloj y un estuche y una billetera. Y en ese sentido, el deudor está obligado a dar o entregar todas las cosas y de manera tal que la obligación se cumple cuando se entregan o paga, ¿cierto?, la obligación con todas las cosas que hemos señalado que se deben. De manera que, como les comentaba en la clase anterior, el pago tiene que ser íntegro, no puede ser por parcialidades, ¿no es verdad? Y luego algo dijimos sobre las obligaciones alternativas o disyuntivas, ¿cierto? Y yo les decía que este tipo de obligaciones son aquellas en las que se deben varias cosas, pero se cumple la obligación pagando con cualquiera de ellas. El deudor debe varias cosas, ¿cierto?, pero cumple la obligación pagando con cualquiera de ellas. Y se distingue por la conjunción o. Te debo el estuche, o mi reloj, o mi billetera, o mi casa, etc. Y en ese sentido yo terminé la clase anterior diciéndoles que estamos frente a un caso de obligaciones en que se deben todas las cosas, pero se va a cumplir la obligación en las obligaciones alternativas con una sola de ellas. Y la elección, ¿cierto?, depende de quién está facultado para elegir, obviamente. Y vamos a ver que por regla general es el deudor. La obligación alternativa en este sentido va a ser mueble o inmueble dependiendo de la cosa, ¿cierto?, con la cual se va a pagar. Y el acreedor, por regla general, no puede demandar una cosa específica o determinada. No puede el acreedor exigir el reloj, salvo que se haya establecido expresamente así. Si es importante, y esto se los comenté, que si es que son varios los acreedores de una obligación alternativa y se ha dado la facultad para que sean los acreedores quienes elijan que, en el fondo, cuál es el objeto en virtud del cual se va a cumplir la obligación, todos los acreedores tienen que tomar esa decisión de común acuerdo, por aplicación del artículo 1526, su numeral sexto.
pero la regla general es que elige el deudor, ¿ya? Entonces tenemos ahí, ¿cierto?, un concepto y las principales características de lo que son las obligaciones alternativas. Estoy viendo aquí el Código Civil y les comento desde ya que las obligaciones alternativas están reguladas a partir del artículo 1499 del Código Civil hasta el artículo 1504, que hoy voy a leerlos todos, ¿ya? Acuérdense que yo siempre les digo que es muy importante para el estudio del derecho civil tener el código y poder leer los artículos, que muchas veces es el legislador quien explica de una forma mucho más clara ciertas cosas que uno intenta explicar pero que a veces no se entienden porque uno comete errores, ¿no es verdad? Nosotros en la expresión del derecho, en la interpretación de la norma o muchas veces en la expresión de las ideas, muchas veces uno se enreda y la verdad es que el legislador hace un trabajo extraordinario y en artículos cierto breves manifiesta muchas veces lo que nosotros intentamos señalar. Por eso es tan importante estudiar con el código, ¿ya? Porque a veces uno puede enredarse con la materia, ¿no es verdad? Pero con el código uno va aclarando ciertos conceptos o ordenando ciertas partes de la materia que pueden tener menos claras. Entonces volvamos a la materia, estamos dentro de las obligaciones alternativas o disyuntivas. Y yo les decía que son aquellas obligaciones en las que se deben varias cosas, pero se cumple la obligación pagando con cualquiera de ellas. Voy a leerles el artículo 1499 del Código Civil. Obligación alternativa es aquella por la cual se deben varias cosas, que es lo que acabamos de decir, ¿cierto?, de tal manera que la ejecución de una de ellas exonera de la ejecución de las otras. Esto confirma exactamente el concepto que hemos estado comentando o señalando. Artículo 1500. Para que el deudor quede libre, debe pagar o ejecutar en su totalidad una de las cosas que alternativamente deba, ¿cierto? Y no puede obligar al acreedor a que acepte parte de una y parte de otra. Eso es súper razonable y es lógico que así sea. Nosotros estamos diciendo, a ver, en este tipo de obligaciones el deudor debe varias cosas y el deudor cumple la obligación entregando cualquiera de ellas, pero lo que obviamente no puede hacer, dice el código en el artículo 1500, es que el deudor entregue la parte de una y la parte de otra, y no puede obligar al acreedor a que acepte parte de una y parte de otra. Y acá, artículo 1500, inciso segundo, la elección es del deudor a menos que haya pactado lo contrario. Es decir, esto es una típica pregunta de prueba, de examen o de solemne, lo que sea. Bueno, que lo que son las obligaciones alternativas, etcétera, uno se explica y luego dice, bueno, ¿y quién elige? Bueno, por regla general la elección es del deudor. ¿Podría elegir al acreedor? Sí, podría hacerlo perfectamente, pero ¿qué requiere? Requiere que las partes lo hayan pactado expresamente. Ahora bien, ¿por qué es importante ver si la elección en definitiva la va a hacer el deudor o el acreedor? Porque si elige el deudor, volvamos al ejemplo de la realidad, te debo mi reloj o mi computador o una copa de vino, ¿ya? El vaso, obviamente, ¿cierto? O una botella de vino, digámoslo así. Cuando elige el deudor, el acreedor no puede pedir una cosa específica de todas las que se deben. O sea, si la elección de cómo se va a cumplir obligaciones del deudor, cualquiera de ustedes elige si entrega el reloj, un estuche o una botella de vino, la elección es precisamente del deudor. Es el deudor que tiene derecho a elegir y en ese sentido el acreedor no puede demandar el cumplimiento forzado respecto de una sola de estas cosas. Y no solamente es importante porque el acreedor no va a poder exigir una de las cosas en específico, sino que es importante también porque quiero que piensen un segundo. ¿Qué es lo que pasa si es que yo debo el Código Civil o una botella de vino o una agenda? Y yo soy el que elijo con cuál de esos tres objetos yo voy a pagar. No, en definitiva, esto es súper importante, eso me está diciendo que yo tengo una mayor libertad de acción respecto de las demás cosas. ¿Por qué? Porque si yo debo un microondas, una botella de vino o un Código Civil y voy a ser yo en definitiva o cualquiera de ustedes quien va a elegir cómo cumplo la obligación, con cuál de esas tres cosas, si yo opto por el Código Civil, puedo
seguir usando las demás cosas, puedo venderlas, puedo destruirlas, y en ese sentido no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque yo opto voluntariamente a cumplir la obligación con un objeto específico y determinado. Pero no ocurre lo mismo si la elección es del acreedor. ¿Por qué? Porque si es el acreedor, en definitiva, quien va a poder solicitar una cosa específica determinada, en primer lugar, la primera consecuencia y la más obvia es que el acreedor va a poder pedir lo que quiera, ¿cierto? O sea, ya no es el deudor quien decide pagar con una botella de vino, un microondas o el código, ¿cierto? El deudor, la elección ya desaparece de la esfera de poder del deudor y pasa al acreedor. ¿Por qué? Porque las partes así lo pactaron, y ahí es el acreedor quien puede elegir cualquiera de ellas. Y en ese sentido, si es que dentro de las cosas que se deben hay una especie de cuerpo cierto, como los casos que estamos poniendo, el computador modelo X, el auto modelo X y el código civil del año X, en ese caso en particular hay un deber de cuidado y custodia por parte del deudor de esa cosa, porque lo que no puede pasar, ¿cierto?, es que lo que yo les decía para el caso anterior, o sea, si es el acreedor el que le dije, yo ya no tengo la libertad para botar el microondas, ¿cierto?, o venderlo, o regalarlo, porque podría darse el caso que sea el acreedor quien opte por elegir precisamente la cosa que yo estoy regalando, botando o derechamente destruyendo. ¿Se entiende la diferencia? Entonces, no da lo mismo. O sea, es importante entender, sí, la regla general es que elige el deudor, pero esta regla general o bien la excepción traen aparejadas importantes consecuencias prácticas, porque dependiendo de quién sea la elección, va en definitiva a determinar quién y qué es lo que puede pedir, y dos, cuál es la relación que yo puedo mantener con el resto de las cosas, ¿cierto? Porque si elige el acreedor, yo no me puedo quedar tranquilo, ¿cierto? Si yo le debo una vaca, mi computador y mi código civil, y la elección la hago yo, podemos elegir que la vaca, podemos venderla, podemos comerla, lo que sea, ¿cierto? Pero si la elección la hace el acreedor, ya no es tan simple, y si se debe una especie de cuerpo cierto y el acreedor quería esa especie de cuerpo cierto, entonces hay que tener un deber de custodia y cuidado sobre la cosa. Lo que nos lleva obviamente a hablar un poco de la pérdida de la cosa debida, a propósito de este tipo de obligaciones, de las obligaciones alternativas. Si la pérdida es total, es decir, se destruyen todas las cosas que se deben, y es fortuita, es decir, sin culpa del deudor, ¿cuál es la consecuencia lógica, natural o inmediata de eso? Les pregunto yo. Imagínense que yo debo mi código civil, debo mi agenda y debo una botella de vino, y hay una pérdida total, es decir, todas las cosas se destruyen y es fortuita, es decir, es sin culpa del deudor, cae un meteorito arriba de ellas. ¿Cuál es la consecuencia lógica, natural o inmediata o intuitiva de esta hipótesis? Piénsenlo un segundo. ¿Tendría que el deudor cumplir con la obligación? La respuesta naturalmente no. Hay un modo de extinguir las obligaciones, se extingue la obligación, ¿cierto? Y así lo va a señalar el artículo 1504, que se los voy a leer en 10 minutos más. Pero si la pérdida es total, es decir, se destruyen todas las cosas que se deben, pero es culpable, aquí el tema ya es distinto, porque la obligación subsiste. El deudor va a tener que pagar el precio de la cosa más más la indemnización de perjuicio. Lo que pasa es que cuando esto es le hago una precisión para que no creo que se confundan. Cuando yo muchas veces hablo de la eventual indemnización de perjuicio, y la verdad es que cuando yo, como lo acabo de hacer, cuando digo el precio más una eventual indemnización de perjuicio, la indemnización de perjuicio no es que sea eventual. Lo que pasa es que cuando yo utilizo la palabra eventual, estoy pensando en que va a ser el monto de la indemnización de perjuicio va a ser mayor o menor según cuál sea el caso. Entonces, por eso yo les hablo de una eventual indemnización de perjuicio dependiendo del monto, etcétera. Pero podría ser eventual si es que no hay perjuicios, obvio. Si no hay perjuicios no tengo que indemnizarlos. Pero lo voy a repetir para evitar cualquier tipo de confusión. Cuando las cosas que se deben alternativamente se destruyen de forma total, el código civil desaparece, la botella de vino desaparece, el computador desaparece, y fue culpable, es decir, se debe a un acto negligente del deudor,
el deudor va a estar obligado a pagar el precio de la cosa más la indemnización de perjuicios que corresponde. Y obviamente la determinación del precio de esta cosa, o sea, el precio, uno dice, bueno, el precio de la cosa más la indemnización de perjuicios, sí, pero el precio de cuál cosa, si habían tres, una es un código civil, otra es un computador y otra es una botella de vino. Obviamente la respuesta depende de quién haya tenido la elección, ¿cierto? Si era el deudor quien tenía que elegir con qué cosa pagaba, él va a elegir el precio de cuál cosa le va a pagar más la indemnización de perjuicio. Si era el acreedor, es el acreedor quien dice yo quería que tú me pagaras con el computador, entonces devuélveme el precio del computador más la indemnización de perjuicios correspondientes. ¿Se entiende? Entonces estamos viendo qué ocurre cuando hay una pérdida de la cosa que se debe, ya total y fortuita, se extingue la obligación. Total y culpable, el deudor obviamente va a responder por su negligencia y va a estar obligado a pagar el precio de la cosa más la indemnización de perjuicio y el precio de la cosa que sea ya que él haya tenido que elegir o que haya tenido que elegir el acreedor. ¿Qué pasa en la pérdida parcial? La pérdida parcial quiere decir que obviamente no se destruyen ni se pierden todas las cosas, sino que una parte de ellas. En la pérdida parcial, si es fortuita, es decir, sin culpa del deudor, se va a extinguir obviamente la obligación respecto de esta cosa, ¿cierto? Pero subsiste respecto de las demás, ¿cierto? O sea, el sujeto, obviamente el sujeto que debe un computador, un televisor y una botella de vino y se destruye la botella de vino sin culpa, en el fondo obviamente desaparece del esquema de la obligación alternativa de esa cosa. Esa cosa ya no forma parte de la obligación alternativa, pero sí puede cumplir la obligación y debe hacerlo con las demás cosas. Y si es una pérdida parcial culpable, si es una pérdida parcial culpable y era el deudor que tenía que elegir, supongamos que debe el computador, código civil y botella de vino y por su culpa se destruye el computador y el deudor podía elegir, el deudor va a poder cumplir la obligación con otra cosa, obviamente, ¿cierto? Pero si es una pérdida parcial culpable y la elección era del acreedor, obviamente ahí vamos a estar a la voluntad del acreedor. El acreedor puede decir, a ver, yo te pido entonces que me pagues con el código civil que no se destruyó, pero si el acreedor quisiera por alguna razón pedir el cumplimiento sobre la cosa que se destruyó por culpa del deudor, en ese caso el acreedor va a tener derecho al precio y la indemnización de perjuicio. Entonces lo voy a repetir para efectos de que podamos tomar buenos apuntes y que estemos todos ordenados. Cuando la pérdida es total, se destruyen todas las cosas que se debían alternativamente y es fortuita, se extingue la obligación. Si la pérdida es total, se pierde todo, ¿cierto? Y es culpable, el deudor va a estar obligado a pagar el precio más la indemnización de perjuicio. El precio de cuál de las cosas depende de quién era la elección. Si era el deudor el que elegía, el de la cosa que él elija. Si era el acreedor el que elegía, de la cosa que él elija. Si la pérdida es parcial y es fortuita, obviamente va a subsistir la obligación respecto de las demás cosas. Va a tener que cumplir la obligación respecto de las demás cosas, porque puede cumplirla con las demás cosas. Y si la pérdida es parcial y es culpable, si era el deudor el que elegía, también va a poder cumplir con las demás cosas y ahí en ese sentido va a estar a salvo o protegido. Pero ya si la pérdida es parcial culpable y era el acreedor el que elegía, el acreedor puede exigir el precio más la indemnización de perjuicios de la cosa o otra cosa, pero yo no puedo obligar al acreedor, ¿cierto?, a que elija otra cosa. O sea, les voy a poner un ejemplo en la realidad. Le debo el reloj, el computador y el código civil. Y por culpa del deudor, el reloj se destruyó. Se cayó del piso 47 de un edificio y se pulverizó. Y el acreedor quería el reloj. Entonces, en definitiva, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que estamos diciendo acá? Estamos diciendo, a ver, ¿qué puede hacer el acreedor? El acreedor puede pedirle al deudor que le pague con el código civil. ¿Puede hacerlo? Obvio que puede hacerlo. Pero el acreedor, si quiere, y en verdad él quería el reloj, puede insistir en que el cumplimiento que él buscaba era a través del reloj. Y en ese sentido puede pedir el precio más la indemnización de perjuicio. Y no podría el deudor decir, pero señor acreedor, le entrego el código mejor. El código es más útil que un reloj.
es discutible esa afirmación, pero el deudor le puede decir, señor acreedor, el código es más útil, es más bonito, tiene un mayor valor que este reloj. Y el acreedor puede perfectamente decir, no, yo quiero que me pagues con lo que el precio y la indemnización de perjuicios correspondiente al reloj. ¿Se entiende? Eso es lo que se refiere a las obligaciones alternativas. Entonces hemos visto las obligaciones de simple objeto múltiple, las obligaciones alternativas y las obligaciones facultativas, que son las que vamos a ver ahora. Les voy a leer todos los artículos de las obligaciones alternativas, que resumen toda la materia que acabamos de estudiar sobre este tipo de obligaciones. Entonces, artículo 1499. Obligación alternativa es aquella por la cual se deben varias cosas, de tal manera que la ejecución de una de ellas exonera de la ejecución de las otras. Acuérdense, se utiliza la expresión o te debo el Código Civil, o mi reloj, o mi auto. Artículo 1500. Para que el deudor quede libre, debe pagar o ejecutar en su totalidad una de las cosas que alternativamente deba. Tengo que entregar el Código Civil, tengo que entregar el reloj, la botella de vino. Y no puede obligar al acreedor a que acepte una parte de una y una parte de otra. Obvio, yo no puedo romper mi Código Civil en mitades, ¿cierto? Y entregarle una mitad al acreedor y entregarle la correa del reloj al acreedor, ¿cierto? Y no puede obligar al acreedor a que acepte parte de una y parte de otra. Eso es lo que les acabo de decir. No puedo darle la mitad del código y la mitad del reloj. La elección es del deudor, a menos que se haya pactado lo contrario. Esto es lo que dijimos. Por regla general, quien elige es el deudor. Artículo 1501. Siendo la elección del deudor, no puede el acreedor demandar determinadamente una de las cosas debidas, sino bajo la alternativa en que se deben. Obvio, esto es lo que les acabo de decir. Si el deudor elige, en definitiva, no puede el acreedor exigirle en específico que le entregue el reloj. Es el deudor quien va a elegir. Artículo 1502. Si la elección es el deudor, está a su arbitrio enajenar o destruir cualquiera de las cosas que alternativamente debe mientras subsista una de ellas. Piensen en el ejemplo de la vaca. Yo les decía, si el curso debe alternativamente al profesor una vaca, un código civil y un computador, lo que nos está diciendo el artículo 1502 en su inciso primero es que el deudor puede hacer lo que quiere con las cosas en la medida que subsista una de ellas con la que pueda cumplir. El curso puede matar la vaca y hacer un asado para celebrar el cierre del semestre, y no hay ningún problema en eso porque el curso va a poder cumplir la obligación con los otros objetos. Inciso segundo, pero si la elección es del acreedor y alguna de las cosas que alternativamente se le deben perece por culpa del deudor, podrá el acreedor a su arbitrio pedir el precio de esta cosa y la indemnización de perjuicios o cualquiera de las cosas restantes. Esto es el caso inverso, o sea, el curso debe la vaca, el código civil y el computador, y la elección ya no es del curso, es del profesor. Si el profesor quería exigir la vaca que el curso lamentablemente mató, el profesor va a poder y siempre va a tener la elección de pedir la indemnización de perjuicios y el precio de la cosa. O bien una cosa distinta, pero esa ya elección es del profesor, porque ahí las partes pactaron que sería el acreedor quien puede elegir. Artículo 1503. Si una de las cosas alternativamente prometidas no podía ser objeto de la obligación o llega a destruirse, subsiste la obligación alternativa de las otras, y si una resta, el deudor es obligado a ella. Claro, eso el artículo 1503 nos dice algo obvio. Dice, a ver, si por algún motivo una de las cosas finalmente no se va a poder incluir en la obligación alternativa, por la razón que sea, la obligación subsiste respecto de las demás cosas. Pero si se llega a que desaparece la vaca, desaparece el código y queda solamente el computador, obviamente la obligación se va a limitar únicamente a ese hecho, a ese objeto. Y artículo 1504. Si perecen todas las cosas comprendidas en la obligación alternativa, se destruye todo, es decir, sin culpa del deudor se extingue la obligación. Eso es lo último que vimos en relación a la materia. Si con culpa del deudor estará obligado el precio de cualquiera de las cosas que elija cuando la elección es suya, o el precio de cualquiera de las cosas que el acreedor elija cuando es del acreedor la elección. Entonces, dense cuenta que al final del día estos artículos que acabamos de leer resumen de manera muy clara y bastante bien toda la materia que acabamos de ver de las obligaciones alternativas. Por eso les digo que es súper importante tener el código a su disposición y poder leerlo en la medida que vamos estudiando las diferentes materias.
y les aconsejo, obviamente, leer los artículos. Cuando uno lee los artículos, uno los destaca, uno los raya, a uno nunca se le olvidan en la vida. Bueno, continuemos entonces con el estudio de las obligaciones de objeto múltiple. Ya vimos las obligaciones de simple objeto múltiple, ya vimos las obligaciones alternativas y vamos a ver ahora las obligaciones facultativas. Vamos al concepto. Las obligaciones facultativas son aquellas obligaciones en las que el objeto que se debe o el objeto debido es una cosa específica y determinada. Repito, las obligaciones facultativas son aquellas obligaciones en las que el objeto debido o la cosa que se debe es precisamente una cosa específica y determinada, pero se le concede al deudor la facultad de pagar, es decir, cumplir la obligación con esta cosa que se debe o bien con otra cosa distinta. Lo voy a explicar de nuevo. Las obligaciones facultativas son aquellas obligaciones en las que el objeto que se debe es una cosa específica y determinada, pero se faculta al deudor para poder pagar, es decir, cumplir la obligación, ya sea con esta cosa específica y determinada que se debe, lo cual es obvio, es la regla general, o bien una cosa distinta, Pongamos un ejemplo. Supongamos que yo soy deudor yo le compro a mi mejor amigo su auto y le pago en cuotas, entonces queda una cuota de 2 millones de pesos pendiente. Y mi mejor amigo me faculta a mí para pagar esos 2 millones de pesos con una cosa distinta de, obviamente, dinero. Por ejemplo, una moto. Entonces, estamos en tu caso en que hay una obligación en lo que se debe es una cosa específica y determinada, pero se faculta al deudor para cumplir la obligación con otra cosa distinta. Y en ese sentido es importante entender que lo que se debe es una sola cosa y el acreedor puede exigir una sola cosa. Ya no es como los casos anteriores en que se deben varias cosas, no. Lo que se debe es una sola cosa y el acreedor puede exigir una sola cosa. Y la obligación va a ser mueble o inmueble, dependiendo de qué es aquello que se debe. Entonces, no se los dije, pero estamos viendo las características ahora de las obligaciones facultativas. Vimos el concepto, ahora características. Entonces, característica número 1, se debe una sola cosa y el acreedor solo puede exigir esa cosa precisamente que se debe. Característica número 2, la obligación va a ser mueble o inmueble según la naturaleza de aquello que se debe. Característica número 3, es el deudor quien tiene la facultad de elegir si va a pagar con lo que se debe originalmente o con algo distinto. Lo repito. Perdón. Característica número 3, es el deudor quien tiene la facultad de elegir si va a pagar con el objeto que originalmente se debe o con algo distinto. Característica número 4, se trata de una facultad que se entrega al momento de contratar. Repito, característica número 4, esta facultad que va a tener el deudor de ver si paga con el objeto original o bien con una cosa distinta, es una facultad que se le entrega al deudor al momento de contratar. Y esto es súper importante de entender. ¿Por qué? Porque si es que fuera una facultad que se le concede al momento del pago, sería un caso de dación en pago. Anótenlo, yo sé que no saben lo que es la dación en pago, pero lo vamos a ver más adelante. Entonces, si fuera un caso en que se está permitiendo al deudor pagar con algo distinto al momento del pago, estaríamos frente a un caso de dación en pago. Si fuera un caso en que se le permite al deudor pagar con algo distinto después de haber celebrado el contrato, pero antes del pago, estaríamos en un caso de novación por cambio de objeto. Lo repito, entonces estamos viendo las obligaciones facultativas, y las obligaciones facultativas son aquellas obligaciones en las que el objeto debido es una cosa específica y determinada,
pero se le concede al deudor la facultad de pagar con esta cosa o bien con algo distinto. Están reguladas a partir del artículo 1505 del Código Civil. En cuanto a las características, les comenté, en primer lugar, se debe una sola cosa y el acreedor solo puede exigir una sola cosa. En segundo lugar, la obligación va a ser mueble o inmueble dependiendo de la naturaleza de la cosa que se deba. En tercer lugar, es el deudor quien tiene la facultad de elegir si va a pagar con lo que se debe originalmente o con algo distinto. Y en cuarto lugar, esta facultad que tiene el deudor se entrega al momento de contratar. No es al momento del pago. Si fuera al momento del pago estaríamos frente a una dación en pago. Ni tampoco es después de haber celebrado el contrato y antes del pago, porque si no estaríamos frente a una anulación por cambio de objeto. Como la cosa que se debe es una sola y no varias, si se pierde la cosa o destruye por caso fortuito, la obligación se extingue. ¿Por qué? Porque ahora lo que yo debo es una sola cosa. Otra cosa distinta es que me faculten pagar o cumplir la obligación con otra distinta. Y si es por culpa del deudor, o sea, si la cosa que se debe se extingue o pierde por culpa del deudor, la obligación subsiste pero varía de objeto y se debe pagar el precio más la eventual indemnización de perjuicios que corresponda. Y en este mismo sentido es importante señalar que la pérdida de la cosa con la que yo puedo pagar alternativamente, o no lo digamos alternativamente, acá utilizo la palabra alternativamente no en el sentido jurídico que acabamos de ver hace 10 minutos atrás, sino que lo digo en un sentido coloquial. Bueno, la pérdida de la cosa con la que yo puedo pagar en vez de aquella cosa original que debo es indiferente para el acreedor. O sea, si yo le debo 1 millón de pesos al acreedor y el acreedor en algún momento me facultó a mí para pagarlo con una mesa, si la mesa se destruye, al acreedor le da exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque esa facultad que tenía yo de pagar con la mesa era en beneficio mío. De hecho, la mesa no forma parte de las cosas que se deben, sino que lo que se debe es 1 millón de pesos. Lo que pasa es que el acreedor me facultó para poder pagar con la mesa. ¿Se entiende? Entonces, si se pierde esa cosa, a mí la verdad no me interesa. Y obviamente este tipo de obligaciones no se presumen, ¿ya? Artículo 1507. ¿Cuál es la diferencia? Y con esto vamos a ir terminando. ¿Cuál es la diferencia entre las obligaciones alternativas y las facultativas? Las alternativas que acabamos de ver y las facultativas. En las obligaciones alternativas se deben varias cosas, mientras que aquí la cosa debida es una de ellas. En las obligaciones alternativas, la elección puede ser del acreedor o del deudor. Eso ya lo estudiamos. Aquí la elección de pagar el 1 millón de pesos o el Código Civil es solo del deudor. Es una facultad que tiene el deudor de ver si paga con algo distinto. Y además es importante, en tercer lugar, señalar que las obligaciones alternativas, cuando el acreedor elige, el acreedor podía elegir cualquiera de las cosas, mientras que acá el acreedor está siempre limitado a una sola cosa. Por eso les digo que es súper importante entender. Una cosa es qué es aquello que yo debo o qué es aquello a lo cual yo estoy obligado a dar o entregar, y otra cosa distinta es con qué puedo pagar, ¿ya? Porque en definitiva acá estamos viendo que lo que se debe es una sola cosa. El objeto debido es uno y el Código Civil, y el acreedor puede perseguir solamente el código. Otra cosa distinta es que para efectos del pago se haya convenido al momento de contratar que se puede pagar con una cosa distinta, ¿ya? Entonces, esa es la diferencia que existe entre las obligaciones simplemente conjuntas. Me traspapelé. Esa es la diferencia que va a existir entre las obligaciones alternativas y las obligaciones facultativas, que son las últimas dos obligaciones que acabamos de estudiar. Entonces, con eso terminamos el estudio de las obligaciones de objeto singular y las obligaciones de objeto múltiple. Y dentro de las obligaciones de objeto múltiple, las obligaciones de simple objeto múltiple, las obligaciones alternativas y las obligaciones facultativas. Denme un segundo que quiero ver una cosa en mi código. Claro, entonces acá estoy viendo el código y a partir del artículo 1505 y siguiente, hasta el artículo 1507 se regulan las obligaciones facultativas, que se los voy a leer igual que los anteriores. Artículo 1505. Obligación facultativa es la que tiene por objeto una cosa determinada, pero concediéndose al deudor la facultad de pagar con esta cosa o con otra que se designa. Eso es súper importante. De hecho, en mi código tengo esa parte destacada. Háganlo ustedes también, porque no es que yo les diga que le puede pagar con cualquier otra cosa, no. Yo estoy diciendo que
debe una cosa específica y determinada y él tiene que pagar con otra que se designa. 1506. En la obligación facultativa el acreedor no tiene derecho para pedir otra cosa que aquella a la que el deudor es directamente obligado. Eso es lo que yo les dije, o sea, si se obligó a dar el Código Civil, el acreedor solo puede pedir el Código Civil. Y si dicha cosa perece sin culpa del deudor y antes de haberse constituido en mora, no tiene derecho para pedir cosa alguna. Eso es obvio, y es lo que yo les decía, o sea, si yo debo el Código Civil y le cae un meteorito al Código Civil, y el Código Civil se incendia, se destruye, se pulveriza, el acreedor no tiene derecho a pedir nada más, ¿cierto? La cosa debía era una sola. Artículo 1507. En caso de duda sobre si la obligación es alternativa o facultativa, se tendrá por alternativa. Por eso yo les decía que las obligaciones facultativas no se presumen, ¿no es verdad? Entonces eso es muy importante también de entender. Y con eso nosotros terminamos el estudio de las obligaciones terminamos el estudio de las obligaciones de objeto singular y de objeto múltiple, ¿ya? Lo cual es seguir avanzando con la materia. A partir de la clase que viene vamos a seguir con el estudio de la clasificación de las obligaciones y vamos a ver una clasificación y otras que les adelanto una de ellas que tiene que ver con las obligaciones según su existencia. Pueden ser obligaciones principales u obligaciones accesorias. La verdad es que la clasificación es bastante sencilla y de hecho algo les puedo comentar. Normalmente, hago un paréntesis, normalmente yo voy a tratar de hacer en las clases de máximo 40-45 minutos por un tema de disponibilidad de tiempo de ustedes y capacidad también de tomar apuntes y poder organizar bien el semestre y que puedan escuchar estos audios en la misma forma o al mismo tiempo que están teniendo otras muchas clases. Así que en ese sentido, por eso las clases tienen una duración menor y también porque hay una gran parte del tiempo que nosotros le dedicamos a nuestras clases a las preguntas que no podemos hacer en este formato. Entonces, en ese sentido, quédense tranquilos que estamos viendo toda la materia y de hecho la estamos viendo bastante bien de acuerdo al programa, para que no se preocupen en ese sentido. ¿Ya? Pero, como les digo, en estos 5 minutos que nos quedan, les aprovecho ya de comentar lo que les voy a adelantar lo de la próxima clase, pero las obligaciones según su existencia pueden ser principales o accesorias y la verdad es que ya acá la distinción en estas alturas del semestre ustedes muy probablemente ya la intuyen y tiene que ver con lo siguiente: las obligaciones principales son aquellas que subsisten en sí mismas, ¿cierto? No necesitan de nada adicional para existir o mantener su vigencia en el mundo del derecho, mientras que las obligaciones accesorias tienen por objeto precisamente asegurar el cumplimiento de una obligación principal. Y en ese sentido no se concibe o no existe sin la obligación principal. Toda la existencia de las obligaciones accesorias está definida en función de una obligación principal, de manera tal que, y esto es lo importante de la clasificación, lo voy a repetir más adelante, pero de manera tal que lo accesorio sigue la suerte de lo principal. Extinguida una obligación principal, se extingue la obligación accesoria. Piensen en la garantía que yo entrego para asegurar el pago de un crédito. Una vez pagado el crédito, la garantía necesariamente se extingue y deja de tener sentido. Por eso se dice que se trata de obligaciones accesorias. Pero esto lo vamos a ver en detalle la próxima semana a partir del día lunes. Espero que estén todos muy bien, les pido a todos que se cuiden, les deseo mucho ánimo, espero que de ustedes, su familia, sus seres queridos estén todos bien. Una vez más, escríbanme si tienen cualquier pregunta o duda. Muy posiblemente el día viernes yo les voy a liberar un audio contestando ciertas preguntas que han hecho ustedes. Los correos sí me llegan, los correos sí los leo y simplemente estoy preparando un audio que se haga cargo de todas las dudas para que todos puedan beneficiarse de las preguntas de los alumnos que cada uno de ustedes hace y que puedan escuchar también las respuestas y así todos ir entendiendo mejor la materia. Los espero el día lunes y que tengan un excelente y bien descansado fin de semana largo.